Empezamos con el título que ya lo había mencionado desde hace tiempo, que es un cántico nuevo, ¿no? Y Amén, es, amén. yo creo que es un entorno que ya conocemos como integrantes de un coro, como participantes de este ministerio que es la alabanza. Bueno, se conoce como alabanza, pero pues en sí es canto, porque alabanza hablamos de otras cosas más, como voces de júbilo, como nuestro día de vivir, que también aplica como un tema de alabanza, ¿no? Con nuestra base, que es el Salmo 98.1, cantada Jehová canción nueva, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Aquí encontramos que se le elevan al Señor cantos nuevos, pero que tienen un propósito y tienen una razón de ser, o sea, no son cantos así porque sí. Tenemos que hablar, bueno, yo quise integrar primero de las motivaciones, es decir, qué nos motiva a componer alabanzas nuevas, qué es lo que nos impulsa a entregarle un canto nuevo al Señor. Entonces, en su opinión, qué es lo que lo motiva a hacer una alabanza nueva, a escribir algo nuevo para Dios? Pues yo creo que, hermano, todo nace de puramente del agradecimiento que hay en nosotros. Bueno, considero que en principal yo creo que hablando personalmente, pues ha sido el agradecimiento que hay en mí, que ha nacido por la salvación que Dios nos ha regalado, pero pues también he considerado, por ejemplo, hay alabanzas que hablan acerca de sanidad, Ajá. y entonces a los hermanos los ha llevado quizás a hacer una alabanza de sanidad por la situación en la que se encuentran. Además de todo, pues hay alabanzas que son oraciones que se elevan a Dios. Entonces, eh, yo creo que todo nace enteramente también pues, de ese agradecimiento que hay en nosotros, de querer tratar de agradar al Señor Jesucristo a través de alguna alabanza, algún cántico nuevo, y pues esperando siempre que ese canto, cuando sea entonado, sea como perfume agradable delante del Señor Jesucristo. Miren, nos podemos dar cuenta de que las intenciones que se esconden en el corazón no se mantienen ahí para siempre. Evidentemente es algo que no se puede contener, porque las emociones que tenemos pues, nos las dio Dios y surgen, fluyen de una manera natural, aunque nosotros tratemos de suprimirlas o Sí, exacto. contenerlas, eso es inevitable. Lo que se esconde en el corazón tarde o temprano llega a surgir a través de nuestras palabras. Y es importante ver las motivaciones porque, por ejemplo, mire, San Lucas 6:45 nos habla de eso, ¿no? De que el buen hombre, hablando de una persona que actúa correctamente, que busca hacer el bien, del buen tesoro de su corazón saca el bien. Es decir, si almacena en su corazón cosas buenas, de sus labios va a fluir esa bondad que hay en él. Pero también dice que el mal hombre de tal tesoro de su corazón también saca el mal. No podemos aparentar algo que no somos y tampoco cuando se trata de expresar alabanzas al Señor, nuestras motivaciones van a salir a la luz en el mensaje que nosotros transmitimos en una alabanza. Ahí se puede entender que aquellos que escribimos alguna alabanza, nuestras motivaciones o lo que verdaderamente hay en nuestro corazón sale a la luz cuando lo transcribimos en una letra. Porque la escritura dice, porque de la abundancia del corazón o del tesoro que tenemos ahí, pues de eso es lo que habla la boca. Entonces, nadie puede llegar a decir con sus labios o querer engañar a los hermanos o dar una apariencia de buena persona y decir yo compongo para la gloria de Dios cuando en el fondo de su corazón a lo mejor no es así. A lo mejor tiene otras motivaciones. Eso se alcanza a ver a través de la forma en cómo se expresa ese hermano en su diario. Exactamente, ¿no? No, y es que yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso, enteramente la alabanza que fue escrita para Dios tiene que ser para su gloria, para la gloria de Dios, o sea, es de Él. El que la escribe creo que pues la escribe para la gloria de Dios y no lo tiene que hacer con el deseo de ser alabado Él o de tener reconocimiento o cosas semejantes, sino que es todo el reconocimiento y toda la gloria y toda la alabanza que tenga, ¿verdad? Estos cantos entonados ya, pues tienen que ser solo para el Señor Jesucristo. Sí, mire, cuando se entonan las alabanzas y se ve el mensaje, evidentemente el mensaje, si se mira de primera mano, dice uno, alaba a Dios, lo bendice, exalta sus maravillas y las obras que Él hace en nosotros, y el canto puede ser puro en su esencia,
así como lo miramos. Pero también es importante lo que le digo, si miramos al autor en su forma de expresarse, en su forma de vivir, en su egocentrismo o en cómo se expresa hacia los demás, ahí nos daremos cuenta si la alabanza la hizo realmente para la gloria de Dios o escondía otra intención detrás. Y ahí encontramos también el éxito de las alabanzas. Sí. Éxito en el buen sentido, de que qué tanto movieron a la iglesia a bendecir al Señor y qué tanto se sintió su presencia a través de esa alabanza. No podemos pensar que la presencia de Dios se puede manifestar en una alabanza donde aquel que la compuso, que estuvo trabajando en ella, tenía la intención de querer salir él y no darle la gloria a Dios. Exactamente, exactamente, no. Pues sí, por eso te decía, el cuidado que nosotros como cristianos debemos de tener, pues es que todo se lo ofrezcamos a Él siempre, todo, absolutamente todo. Y pues yo creo que en ello también el Señor bendice y el Señor derrama de su hermosa presencia. Sí. Para saber si una alabanza es inspirada por Dios y si las motivaciones son correctas, pues sería importante analizar aquello que sale de nuestros labios. Pues sí, Es indiscutible. exacto. ¿Cuáles son las otras intenciones con las cuales se podría hacer una alabanza que no sea para darle la gloria a Dios? Pues yo puse aquí que es la fama, mantener alguna reputación, es decir, mantenerse en el radar de que como ya estamos componiendo alabanzas, seguir en esa misma dinámica con el tiempo, y a lo mejor caemos solamente en mantener una posición, ¿no? O por seguir teniendo una tendencia, o por permanecer a un grupo exclusivo, ¿no? Muchas veces, pues sí es triste como verlo de esa manera, pero es una realidad que posiblemente pudiera estar pasando. Sacar alabanzas con el simple hecho de mantenerse, y a lo mejor en algún tiempo sería prudente o retirarse del ministerio de seguir componiendo alabanzas o tomarse un espacio de tiempo para conectar y para tener una relación más cercana con el Señor y entonces seguirá hablando a nuestro corazón, si esa fuera su voluntad. Sí, y es que, bueno, yo creo que no es cualquier cosa componer alabanzas para Dios, para el Señor Jesús, o sea, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Incluso, como dices tú, podemos caer como en un modismo y entonces hacer alabanzas por hacerlas. Entonces, yo creo que todo tiene que tener también una preparación y una intimidad con Dios para que de Él emane la alabanza. O sea, que sean inspiradas y no que nosotros digamos, pues vamos a hacer alabanzas y a ver qué sale o lo que salga, ¿no? Sino que pidamos la dirección del Señor Jesucristo y que Él vaya acomodando las palabras como Él quiera acomodarlas. ¿Qué se necesita para componer un canto nuevo, una alabanza nueva? Porque muchas veces es como buscar el secreto, ¿no? De que alguien que quiera comenzar en un ministerio, como encontrar la respuesta a esa pregunta, ¿qué es lo que se necesita? Yo creo que de entrada, como en otros ministerios, como lo es la predicación, como lo es la instrucción de la juventud, de la niñez, incluso como pastores, los que dirigen una iglesia, lo principal, lo que va por delante, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Eso es indispensable para todo ministerio, para toda labor y para toda nuestra vida en particular, ¿no? El día a día, hasta en el trabajo, el lugar donde nos encontremos, indispensable es que la prenda del Espíritu Santo esté sobre nosotros, porque eso nos va a guiar a hacer las cosas como a Dios le agrada. Lo mismo aplica para el tema de la alabanza, ¿no? Ser llenos del Espíritu de Dios. Sí, pues es lo que te decía, o sea, principalmente, ante todo, Primero que cualquier otra cosa, ¿no? primero que cualquier otra cosa, tener la suficiente intimidad con Dios y pues pedirle que Él sea el que dirija las palabras, el que acomode las cosas, el que a través del cual nazca la alabanza. Entonces, yo creo que precisamente para no caer en modismo, sino no decir de nosotros mismos o que nosotros digamos, voy a hacer un canto y a ver qué sale, a ver qué se me viene a la mente, no tomando en cuenta a Dios, pues. Sí, es algo muy especial, es algo muy único, porque yo quiero pensar, o al menos quiero tener siempre la idea de decir, cada alabanza que surja de nuestros labios hablando de los cantos, tendría que ser con un mensaje diferente, una armonía distinta.
porque Dios nos da mucha variedad y si de Él emana todo el entendimiento, su entendimiento no puede ser limitado. Sí. Entonces, si hoy nos dio una alabanza con un cierto ritmo, con un cierto mensaje, la siguiente alabanza no puede ser igual ni en ritmo ni en mensaje. Nos puede dar una variedad de vocabulario para expresar a lo mejor lo mismo pero con otras palabras, pero también para surgir con armonías nuevas, con técnicas diferentes musicales. Pero bueno, no se puede negar también que se necesita cierta sensibilidad para componer o para expresarle a Dios lo que sentimos, porque no es nada más decirle te agradezco, no es nada más te doy gloria, no es nada más tú eres santo, y no es nada más sáname si hablamos de temas de sanidad. Yo creo que hay formas de cómo pedirle al Señor y a través de nuestros labios y de nuestras letras, si es que lo estamos escribiendo, y de nuestros labios si lo estamos cantando, tenemos que hacerlo con sensibilidad y con un sentido poético. Sí, sí tenemos que ir estudiando, que ir analizando las palabras que suenen de la mejor manera, que nuestras frases tengan poesía, porque a eso le agrada al Señor. Hablemos de, por ejemplo, del salmista David, que era un poeta en toda la extensión de la palabra. Y cuando se dedicaba a cantarle cánticos al Señor, lo hacía desde el corazón, pero también lo hacía con toda la reverencia, con toda la delicadeza, y sus palabras se moldeaban de tal forma que fueran agradables para conquistar. Si nosotros lo vemos de esa manera, cuando nosotros miramos expresiones del salmista, lo miraba yo apenas hace unos días, en el Salmo 63, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mirando el entorno en el que lo expresaba, era cuando había pecado delante de Dios y cuando se da cuenta que tiene que reconocer su pecado porque Dios lo expone públicamente a través del profeta. Y entonces el Señor le da oportunidad de corregir el camino, de volver nuevamente a una senda del bien, a pesar del pecado que había cometido, y él entiende que nuestras obras no quedan, no quedan encubiertas, sino que Dios las saca a la luz, y en ese momento poéticamente dice, prefiero morir. Es decir, si me dan a escoger entre tu misericordia y seguir viviendo, o la muerte, dice, mejor prefiero morirme y que alcance tu misericordia a seguir viviendo y que tú nunca me perdones. De esa manera se traduce. Hablamos de un hombre que tenía poesía en el corazón y que eso creo que se necesita para componer alabanzas. Sí, sí, es y además de eso, si tú notas algo en sus palabras, es el agradecimiento que había en él. Sí. Es el agradecimiento que yo recuerdo hace ya tiempo me pasó una situación a mí, entonces yo le rogué a Dios su misericordia y el Señor actuó como que muy rápido, instantáneamente, ¿no? De un día para otro. Era una situación en mi trabajo. Entonces cuando yo vi la obra de Dios, me acuerdo que era un sábado y corrí al templo y fui a darle gracias a Dios. Entonces en medio de ese agradecimiento y de la oración nació una alabanza. Precisamente yo creo yo no sabía cómo expresarle al Señor, cómo expresarle mi agradecimiento. Entonces comencé a alabar a Dios, a entonar una alabanza y pues nació para la gloria de Dios. Y por eso, o por ello digo que sí se necesita mucho. No es de hacer por hacer, sino que conocer al Señor Jesucristo, conocer sus bondades, conocer sus misericordias, conocer lo que ha hecho con nosotros y que nazca verdaderamente un corazón agradecido para que puedan emanar las palabras. Necesitamos vivirlo. Sí, exactamente. Se necesita vivir, se tiene que experimentar. Tristemente, pues también como seres humanos sabemos que llegará la enfermedad a nuestra vida. Sí. En esos momentos quizá también surgirá una alabanza. En momentos de angustia, pues hay que tomar palabras de ánimo y buscar en su palabra el consuelo. Y ahí también surgirá alguna alabanza. Tomamos como ejemplo, por ejemplo, lo que decía el salmista David. Está, por ejemplo, Moisés, que también encontramos cánticos. Yo he visto dos, no sé si están más en la Biblia, pero dos cánticos de Moisés. Miramos un profundo amor de él hacia el pueblo y su relación con Dios, que es indispensable y que se va a seguir marcando en cada compositor que en la Biblia va a elevarle un cántico al Señor. Pablo, por ejemplo, no sufrido y encarcelado, en cada una de las cartas que miramos nos damos cuenta que
que tiene como particular sello un interés por la iglesia, servir a la iglesia y no solamente el ser protagonista. No es conocido como un cantor, pero yo creo que es bueno incluirlo como un adorador verdadero. Porque, por ejemplo, hablando de Pablo, pues brindaba un servicio, se dedicaba a instruir a la iglesia y a quienes estaban a cargo de ella. También transmitía emociones y compartían el mismo sentir. Que eso es muy importante recargarlo cuando hablamos de la alabanza y de los cantos. Que no se mire un protagonismo, sino que sea un mismo sentir, que la intención sea compartir un himno con un grupo, con un coro, pero que todos estemos conectados con un mismo sentir, que sea darle gloria a Dios y no sobresalir como grupo, como autor, como arreglista o como quien está dirigiendo, inclusamente eso, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros le elevamos un canto al Señor, buscamos darle la gloria a Él. No competimos con otro coro, no vemos qué director realiza mejor la ejecución de movimientos para dirigir a un coro y coordinarlo. Hablamos de que se le da la gloria a Dios y que el coro que está frente a nosotros compartiendo el mismo espacio, como por ejemplo el día de hoy, que es Divino Redentor, pues le está dando la gloria a Dios y nosotros también. Y es el turno de ellos, el turno de nosotros, pero no es quien canta mejor, Entonces se trata de ir entrando en este pensamiento de que todos debemos tener el mismo sentido. Sí, sí, pues yo precisamente ayer platicaba acerca de esto. Eh, los himnos que preparamos cada coro aquí para ofrecer la fiesta espiritual, llevan un solo propósito. Todos, absolutamente todos los himnos, las alabanzas, llevan un solo propósito, que es el de exaltar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo y de tratar de transmitir a la amada iglesia del Señor el mensaje que trae la alabanza. Entendemos que todas las alabanzas tienen un mensaje, tienen que tener un mensaje todas las alabanzas. Entonces, nuestro trabajo, por eso te decía que debemos de cantar con el espíritu, pero se tiene que cantar con entendimiento. Y todos los que cantamos en algún coro tenemos que entender lo que estamos cantando, lo que estamos diciendo. No sé, quizás haya alguien que se para en un coro y empieza a cantar y empieza la alabanza y termina, pero no supo de qué se trató, Y tampoco sintió nada. no sintió nada, no, o sea, no sabe, no sabe qué pasó, ¿no? Entonces, no es nada más de llegar y cantar, sino que debemos de tener el entendimiento de qué es lo que estamos cantando. Entonces, es bueno dentro del estudio analizar las letras de las alabanzas, para que con esas, o sea, si nosotros entendemos el mensaje, lo vamos a poder transmitir, pero si no lo entendemos, yo creo que no hay manera. Y sí, hermano, creo que, eh, por ejemplo, como directores, también nuestro trabajo no es nada más llegar y dar las entradas, sino que también tratar de llevar al coro al nivel espiritual, ¿no? Del mensaje, o sea, tratar de hacerles entender el mensaje y que con ese entendimiento podamos adorar en espíritu al Señor Jesucristo. Sí, pero así como tú dices, a unísono, ¿no? Todos en un mismo sentir, en en un solo y mismo sentir. Sí, porque nos unimos a cantar un solo himno y evidentemente todos llevamos a lo mejor un contracanto, decimos unas palabras en cuanto, mientras las hermanos están cantando otra cosa, pero en conjunto la intención del canto y el mensaje lo tenemos que tener bien presente, Sí, para saber qué estamos transmitiendo. exactamente. No solamente se trata de escucharse bien, sino de transmitir correctamente lo que Dios ya puso a través de una alabanza. Sí, es enteramente eso. Entonces, pues deseando que Dios nos dé entendimiento, nos dé sabiduría para poder lograr entender siempre las alabanzas y además de eso, por ejemplo, en las iglesias locales, pues se repiten las alabanzas, ¿no? Tenemos una carpeta y estamos repitiendo algunas alabanzas. Entonces, hay veces que se pierde como el sentido del mensaje o dicen, no, es que es muy repetitivo, pero el mensaje sigue siendo el mismo.
Yo sí lo he creído que siempre el mensaje sigue siendo el mismo, entonces tiene que tener el mismo valor, tiene que tener el mismo valor, la misma expresión. A veces ya ni siquiera le intentamos dar expresión porque es que ya lo repetimos, pero el mensaje es el mismo y el que va a recibir toda la gloria pues es el mismo también. Nos acostumbramos a una misma melodía, a un mismo mensaje. Y por eso las alabanzas, aparte de que se vuelven clásicas, a lo mejor ya no les tomamos el mismo interés, ¿no? Como una alabanza nueva. Hablando de melodía y el mensaje, tenemos que entender con exactitud qué melodía ocupar y qué palabras son las adecuadas para complementar una melodía y un mensaje. Los dos tienen que unirse de una manera muy armónica. Bueno, las alabanzas, pues como estábamos mirando, tienen temática de gratitud, que es la búsqueda del Señor, de demostrarle nuestro afecto hacia Él y una manera de expresarle todo aquello que sentimos a causa de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Eso es gratitud. Hay alabanzas de peticiones que enfocan pues, la enfermedad, sanidad divina, en el que buscamos que el Señor haga con nosotros conforme a su voluntad y entendiendo que Él tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. Buscamos la comunión con Dios también a través de las alabanzas, en el pedir el Espíritu de Dios que es indispensable para todo, como ya lo dijimos. Y también los problemas diarios que enfrentamos, en ellos pues también vamos a encontrar consuelo a través de la oración, del ayuno, de buscarle al Señor a través de su palabra, pero pues también las alabanzas van a dar un consuelo cuando tenemos problemas en nuestra vida. Pero si algo podemos ver en las alabanzas, o si algo analizamos, si tomamos una carpeta de coro, o incluso las alabanzas que hay en el himnario, si analizamos sus mensajes, yo creo que hay algo que sobresale mucho y que llama mucho nuestra atención, que es nuestra máxima esperanza, a lo que todo cristiano espera algún día alcanzar o como el máximo objetivo que tenemos, que es verle cara a cara, estar en su presencia y nuestro encuentro con Cristo. Yo creo que eso es de lo que más hablan las alabanzas. Sí, es de lo que más se encuentra, ¿no? Es de lo que más se encuentra, pero pues es una bendición, es como que el, hay hermanitos que son compositores y y aún en las alabanzas están clamándole por su misericordia y pues pidiendo esa bondad infinita, ¿no? Para que podamos, o más bien yo creo que el que esté escribiendo, para que en algún momento pueda gozar de esa esperanza que pues todos tenemos, ¿no? Y pues lo máximo de un cristiano es poder algún día, claro, si muere en Cristo, ser levantado y los que quizás si aún estemos, pues salir al encuentro Sí. y poder contemplarle cara a cara. Pero entonces, ¿quién sembró esa esperanza en nuestro corazón? Evidentemente también aquel que inspira las alabanzas. Si nuestro Dios fue el mismo que nos da el entendimiento para componer alabanzas, esa esperanza de encontrar la eternidad y de estar junto a Él para siempre, pues también fue el mismo el que da ese impulso, ¿no? Sí, sí, sí. Lo encontramos desde el Antiguo Testamento, cuando encontramos a Abraham, en el que dice que buscaba ciudad con fundamentos. No estaba esperanzado en una tierra terrenal, sino en encontrar una patria celestial, una morada en los cielos. Y no se había anunciado todavía el que el ser humano viviría eternamente cercano a su Dios, pero en su corazón había sido puesta una esperanza que hasta el día de hoy yo creo que en los hijos de Dios permanece ese sentir. Y también en las alabanzas que nosotros entonamos encontramos algo que no se encuentra en las alabanzas de otros movimientos. Y tiene que ver con qué enfoque y de qué manera hemos hecho cierta conexión con nuestro Dios y qué tanto somos bendecidos al saber que Dios guía nuestro corazón y nos da un entendimiento que tristemente no todos tienen, ¿no? Por ejemplo, nuestras alabanzas hablan de cosas celestiales que solo se entienden cuando comenzamos a conocer más a nuestro Dios. Por ejemplo, la manifestación de su Espíritu Santo. Evidentemente, si el mundo no conoce a Dios, tampoco conoce su Espíritu, ni su manifestación. También hablamos de unas moradas celestiales, que si no llegáramos a sus pies, tampoco entenderíamos que después de esta vida sigue algo más. Entonces, nuestra esperanza está en algo que nuestros ojos no ven, pero que son cosas espirituales de las cuales seguimos esperando con todo el corazón. Esperamos también en un Dios de gracia, que es aquel Dios que estando en su trono de gloria se encarnó
tomando nuestra forma y que hizo un sacrificio por salvarnos a nosotros. O sea, cómo entender que un ser espiritual tomó forma de hombre y esos misterios que otros movimientos o que la gente que no pertenece a la iglesia o que no ha conocido de Dios, pues no lo va a poder entender hasta que lleguen a Él. Y a partir de llegar a sus pies, el Señor va a dar entendimiento para que comprendan lo mismo que hoy comprendemos nosotros a través de las alabanzas. Sí, hermano. Sí, no, es una dicha, así como Jesús les decía a sus apóstoles, ¿no? Cuando él daba sermones o le hablaba a la gente a través de enseñanzas con las parábolas, y ni aún los apóstoles lo entendían, ¿no? Entonces ya aparte le decían, explícanos. Y entonces Jesús les decía, es que no es para todos, no es para todos, sino, pero a ustedes se les es revelado, o para ustedes sí, sí está el entendimiento. Entonces, por eso te digo, es una dicha, es una bendición el dotarnos el Señor Jesucristo con su Espíritu Santo y pues a través de él darnos el entendimiento, quizás, aunque quizás como te dijera, eh, pues no vamos a decir que así enorme, ¿no? Y ni el más entendido, pero alcanzar a entender lo que es la gracia y la misericordia que Dios ha tenido para con todos nosotros es una bendición. El poder entenderlo, el poder saberlo y poder sentirlo en el corazón, que es una realidad el, la gracia que ha entrado en nosotros, por gracia y por su misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, nos abre un panorama celestial que evidentemente no conocíamos antes de llegar a Él. Sí, comprendemos las cosas de una mejor manera, el despertar cada mañana y contemplar la luz del día no nada más es pues, ya un día más, sino entender que vamos avanzando hacia un objetivo y no nada más es concluir un ciclo, llegar al final de la vida y perecer, sino encontrar al Señor al final de ese camino. Sí. Es otra cosa que tampoco podemos ahondar mucho porque posiblemente quien nos escucha pues no lo entendería a ciencia cierta, pero que sería una buena invitación a buscar este camino, a comenzarlo, que es rendirse a los pies del Señor y a partir de ahí comenzar a comprender lo que hoy nosotros con nuestras palabras no podemos explicar, pero que Dios a través de su Espíritu lo irá enseñando a aquellos que lo acepten de todo corazón. Sí, amén, hermano, sí, y es algo tan real porque pues yo lo tengo marcado en mí, ¿no? Yo nací en el camino del Señor Jesucristo, ¿no? Nací en cuna cristiana, pero yo no entendía, o sea, pasé mi caminar, mi adolescencia lejos del Señor y sin entender absolutamente nada, ni por qué hacían esto o por qué hacen aquello. Pero cuando el Señor tocó mi corazón y tocó mi vida, entonces, como tú dices, se abren panoramas espirituales que tú como humano y en carne, pues no vas a entender nunca. Pero cuando vas a la presencia de Dios y Él mismo te lo hace entender y te hace sentir en tu corazón, pues una dicha enorme. Es una bendición muy grande. Las alabanzas que también le elevamos al Señor pues deben ser inspiradas en su palabra. Yo creo que eso es algo que se ha remarcado desde un principio, pero debemos de pensar bien en el orden de las ideas. No nada más decir si es bíblico, pero también hay que organizar bien las ideas de lo que vamos a expresar a través de un himno. Tenemos que centralizar el mensaje en un solo objetivo, de qué vamos a hablar, de qué vamos a tratar, porque se trata de enfocar un solo sentido. No podemos hablar de sanidad, después de gozo, después de agradecimiento. Eh, Podría ser alguno de los dos unidos, fusionados de alguna manera, pero no podemos tomar muchos puntos y tratar de hablar de todo solamente porque habla bonito. Se trata de hacerlo con entendimiento. También debemos de hablar de Cristo. Él tiene que ser el centro de nuestro hablar, como en el diario vivir. Tiene que ser el centro de nuestras peticiones, nuestra principal necesidad, sabiendo que Él es el que nos ayuda en todo momento, pero también en las alabanzas Él tiene que ser exaltado en todo tiempo. No puede Sí, sí, otro objetivo. yo digo, hermano, que siempre la alabanza que es para Cristo, pues tiene que ser cristocéntrica, sí. Entonces, no puede haber una alabanza que no,
que no, como te dijera, que no señale al Señor Jesucristo. O sea, que transcurra toda la alabanza, pasó toda la alabanza, la primera, segunda, tercera estrofa, coro, Y no se pero habla de él. no se habló de Cristo, Ajá. no se le dirigió a Él, no se habló acerca de Él, no se le pidió a Él. Tiene que ser O a lo 100%. mejor, o a lo mejor sí se mencionó su nombre, a lo mejor sí se habló de él, pero no nos dirigimos a él en la alabanza como debió haber sido. Lo digo por otros movimientos y otro tipo de himnos, que por ejemplo, no recuerdo ni cómo van ni qué es lo que dice, pero si algo remarcó mucho fue que Dios era su providencia. Dios proveía. Y nada más, o sea, como Dios dame y el que Dios da y se queda uno en eso. Y no hubo un momento para darle gracias, no hubo un momento para pedirlo con reverencia, simplemente decir tú eres el que todo lo da. Y porque Dios da todo, entonces venga, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de sí, sí mencionarlo, sí dirigirnos a él, pero también hacerlo de la manera. Exactamente. Las dos cosas tienen que ir ligadas, ¿no? Mencionarlo y hacerlo de manera correcta. También nos despojamos de todo reconocimiento personal cuando hacemos un himno. Yo creo que eso no sé si aplique en el caso de las alabanzas que compone o que llegamos a hacer, pero yo creo que sí nos despojamos desde un principio, terminando la alabanza del mensaje, yo al menos así lo siento, terminando de concluir el mensaje de cómo va estrofa, coro y lo que lleve de arreglos o lo que vaya a hacer más adelante, pues ya Dios dirá, pero si el mensaje ya está puesto, en ese preciso momento nos despojamos de todo mérito y decimos, es para Él, porque Él es la inspiración y también es suya la gloria y la dedicación pues, directamente. Él es el que lo inspira y va dirigido hacia Él mismo. Entonces, no es un círculo nada más de que nos da algo y después como nos lo da se lo regresamos, sino que hay un trabajo de por medio, se lleva a los oídos de quien lo va a escuchar, sea la iglesia, sea un grupo que está escuchando, porque a veces a lo mejor vamos a un hospital, a un lugar a llevar alguna palabra, pero también cantamos, entonces el mensaje también se está llevando. O sea, no es que Dios envíe algo hacia nosotros y así como está lo regresamos, sino que hacemos un trabajo para que el mensaje que Dios nos dio, sea impartido, suba a su presencia y sea agradable. Sí, sí, no, y yo creo que también hay alabanzas que Dios ha inspirado para llamar a los suyos, Sí, para llamar a los suyos. Eh, en mi vida personal, el llamamiento del Señor Jesucristo fue a través de una alabanza. O sea, en el momento que Él tocó mi corazón de verdad, fue a través de una alabanza. Fue el momento en el que yo dije, soy para ti, Señor, y haz de mí lo que quieras, ¿no? Pero fue a través del mensaje de una alabanza, hermano. Yo había escuchado predicaciones y había escuchado la palabra y todo, pero como Dios tocó mi corazón, fue a través de un mensaje que estaba plasmado en una alabanza. Entonces, por ello digo que es importante también esto, entenderlo, ¿no? A veces el Señor inspira alabanzas para traer a los suyos también. sí, hay diferentes propósitos. Sí, hermano. Y es bueno, ¿no? Que Dios hable de diferentes maneras, Sí. porque da testimonio de que de una o de otra manera Él va a seguir llamándonos. Y el oído es algo muy llamativo, ¿no? Lo que escuchamos capta nuestra atención que nos hace voltear y mirar que hay a nuestro alrededor. Y evidentemente si algún mensaje aplica para nosotros, le vamos a poner toda la atención y las alabanzas cumplen ese objetivo, ¿no? Sí. Embellecer además el mensaje de Dios, lo hace de una manera muy hermosa. Es un privilegio formar parte de un ministerio así de complejo, ¿no? Que lleva muchos matices, que a lo mejor son las mismas voces, a lo mejor lo interpreta el mismo coro, pero trae un mensaje diferente y a lo mejor la primera alabanza no era para aquel que estaba escuchando en algún momento, pero la siguiente alabanza a lo mejor sí llega a su corazón. Exactamente. Seguimos trabajando en ello. La interpretación, los que cantamos, pues bueno, tenemos que hacerlo evidentemente acorde al himno que estemos presentando, ¿no? Por ejemplo, hablamos del Salmo 93, 1 y 2, que dice que tenemos que cantar con júbilo. Venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud. Y al llegar delante de él, al estar parados para entonarle ese himno, pues bueno, nos llegamos ante él, ante su acatamiento, con alabanza y le aclamamos con cánticos. Una forma de clamarle, de pedirle algo o de expresarle desde nuestro ser a través de melodías y a través de una armonía
hay muchas formas de dirigirnos a Él, pero yo creo que la alabanza y la oración son de las dos formas más especiales de dirigirnos a Él. Sí, hermano. Yo siempre he pensado que nuestra manera también de interpretación Sí, tiene que ser acorde a la alabanza, acorde. O sea, nuestra manera, hasta nuestra silueta, ¿no? Tiene que ser acorde. O sea, no podemos entonar una alabanza que exalte el nombre del Señor Jesucristo con una cara triste, sí, tenemos que con una combinar cara reflexiva, así como pensativa, de brazos cuan- cruzados. de brazos cruzados, agachados. Si la alabanza es de totalmente exaltación y estás exaltando el nombre del Señor y estás glorificando a Sí, través de la alabanza del Señor, no puedes estar con una actitud así. Entonces, la actitud implica mucho, o sea, importa mucho. Claro, si estás entonando una alabanza que es de mucha reflexión, de mucha reverencia, mucho, o sea, mucha, como te dijera, solemnidad. solemnidad, y además de eso, reflexión. O hay alabanzas, luego hay alabanzas de sanidad que te están llevando un mensaje de mucha reflexión, incluso hay veces que hasta te hacen llorar, ¿no? Entonces, en esa alabanza no vas a tener una sonrisa en la cara o Sí, si porque me no es estoy acorde, explicando, ¿no? no es acorde, sino que tiene que ir todo acorde a la interpretación de acuerdo a la alabanza, de Sí. acuerdo a la alabanza. Es que también además son una expresión del alma. Y evidentemente el alma se tiene que expresar a través del rostro, a través de la tonalidad y a veces a lo mejor se quiebre la voz, ¿no? Pero eso no tiene por qué ser un impedimento, ¿no? Y luego a veces pensamos que a lo mejor porque nuestra voz se quiebra, porque a lo mejor nos llega el mensaje al corazón, nos surgen lágrimas, perdemos interpretación. No, yo creo que al contrario, apoya más lo Apoya que más, estamos exactamente. expresando, son una ofrenda, son un sacrificio que Sí, nosotros le llevamos al Señor. sí, pero sí, yo bueno, sí lo he visto muy importante también eso. No, de verdad, es que hay hermanitos que estamos cantando una alabanza un tanto explosiva de que está glorificando a Dios y tiene una actitud muy como agachada, como Es eh, indiferencia. como que alejados de lo que se está haciendo. Entonces, pues en ello basta el pedirle al Señor Jesucristo que avive nuestro corazón para entonar las alabanzas acorde a la letra que estamos cantando, interpretando. Y también la melodía. Este, pues cuidar eso y pedirle a Dios que nos siga ayudando y dando el entendimiento para poder tratar de expresar de la mejor manera todas las alabanzas. Sí. Y bueno, finalmente ya para concluir el asunto, para encerrar completamente el tema de la alabanza y de su preparación, sí tenemos que hablar sobre cuánto tiempo se tarda entre que comienza a gestarse una alabanza hasta que es entregada a la presencia de Dios y llevada hasta Él. Pueden ser días, porque por ejemplo, no sé si Dios nos inspira un canto hoy, en este instante, y después hay que hacerle arreglos, acomodar voces, etcétera, pues a lo mejor suponiendo que fuéramos muy rápidos, muy espontáneos, una semana, y después en lo que lo llevamos a un coro y coordinamos voces, en que expresamos de qué se trata el mensaje y lo comienzan a meditar, pues no sé, hablamos de un mes, unos 20 días, acaso, si somos muy prontos, si nos ponemos en empeño. Pero, por ejemplo, las alabanzas que hoy presentamos y que damos la gloria a Dios por ello, pues hablamos de más de un año de preparación, entre que se hicieron las alabanzas, entre que se arreglaron, entre que los intérpretes hicieron su labor y repartimos el material, y en lo que lo entonamos al Señor, por lo menos un año completito, entre que estuvimos ensayando, yendo a diferentes lugares, presentándonos, viendo detalles de las alabanzas para que salgan lo mejor posible, y todo es para la gloria de Dios, ¿no? Y todo vale la pena por un momento en la presencia de Dios, por transmitir ese mensaje, por mirar que la iglesia le dio la gloria al Señor y porque nosotros cumplimos con nuestro deber y sabemos que a lo mejor la recompensa pues, no es aquí en la tierra, porque aquí se nos podrá decir cantaron bien bonito, se hizo muy bien, el director hizo lo mejor, dio su mejor expresión, el coro ejecutó la alabanza muy a tiempo, muy a tono,
de principio a fin salió muy bien la alabanza, pero yo creo que ese no es el pago al final de cuentas, ¿no? El pago es servirle a Dios y saber que allá en la eternidad un día llegaremos ante Él y nos dirá, pasa algo sobre tu Señor, buen siervo fiel. Al menos yo creo que esa es la recompensa que nosotros buscamos, no llegar a tener un reconocimiento aquí, sino exaltarlo aquí y que el Señor Jesucristo nos dé un dulce abrazo al llegar a su presencia. Sí, hermano. No, y a más de cuenta, si hablamos de una recompensa aquí, como humanos nosotros, pues son esos momentos de intimidad que pasamos con Dios. Porque yo cuando estoy cantando al Señor Jesucristo, como que, no sé, como que me salgo de la realidad, vaya, digamos, ¿no? Y entramos a un área espiritual tan hermosa que quizás quien no lo haya experimentado, pues así nosotros también que lo hemos experimentado, no vamos a poder expresárselos con palabras, porque son unas bendiciones espirituales que habitan en nuestro corazón o que van a nuestro corazón y la fortaleza que obtiene nuestra alma, nuestro espíritu, las fuerzas, como dice la palabra misma, el que no tiene ninguna fuerza, el Señor se las va a multiplicar. Entonces nosotros ahí, bueno, al menos yo puedo ver cómo mis fuerzas, hablando espiritualmente, se renuevan, hermano, se renuevan. Es una bendición poder estar en la presencia de Dios, poder habitar en la presencia de Dios y poder sentir la presencia de Dios cuando se entona la alabanza, cuando entonamos alabanzas al Señor. Qué más hermoso luchar por esa esperanza, ¿no? De algún día unirnos al coro angelical y por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Hay alabanzas que se nos quedan marcadas en el corazón por siempre, hermano. Lo dice usted, la alabanza que lo llamó a cegarle su vida al Señor. Yo creo que recuerda, si no la fecha, por lo menos cómo era el entorno, el momento en el que pasó y qué alabanza era. Y así pasa con algunas alabanzas. Yo puedo particularmente hablar de Unidos te exaltamos. La conocía desde hace mucho tiempo y cuando se presentó en Magno, creo yo que fue un momento en el que la presencia de Dios sí se manifestó en todo el coro, pero sintiéndolo particularmente marca algo especial. Y hay alabanzas que también se las mencionamos una por una, marcan algo sublime, algo muy bonito. Y recordarlo es volver a encender ese fuego de cuando Dios habitó en nuestro corazón y con más agradecimiento ir a su presencia porque sabemos que no solamente fue en aquel tiempo, sino que hasta la fecha nos sigue acompañando y nos sigue ayudando. Sí, sí, pues sí, la verdad, esa pues fue la primera alabanza que yo escuché. Imagínate, esa alabanza hablaba acerca de sanidad. Eh, pues yo sé que el Señor, quizás yo no estaba atravesando por una enfermedad en la carne, ¿no? Pero sí por una enfermedad espiritual y yo sé que el Señor ahí fue donde me sanó, donde sanó ese corazón, quizás herido ya por el mundo, pero pues Dios tuvo misericordia de mí y pues esa fue quizá la primera alabanza que a mí me marcó, pero no ha sido tampoco la única, sino que en el transcurso de mi caminar han habido alabanzas que, como tú dices, las vuelvo a recordar y se vuelve a renovar, se la fuerza y vuelves o sea, te vuelve a llevar a agradecerle al Señor Jesucristo por su gran amor y su gran misericordia. Con el solo recuerdo, ¿no? Sí, Con el solo recuerdo es suficiente. Y ahora, si el recuerdo causa un gozo, el llegar a su presencia y tenerlo cara a cara y expresárselo directamente es un gozo eterno. Por eso la Escritura nos habla de gozo eterno, de un gozo que va a ir por toda Yo la creo que por eternidad. eso es bueno estar leyendo la palabra de Dios y estar como que cuando la leamos, imaginarnos ya el momento, ¿no? Y luchar por lograrlo y pues qué bendición, hermano. Claro que todos somos faltos, pero Dios es bueno y es grande en misericordia y pues por su gracia y por su misericordia aún estamos aquí deseando que Dios siga derramando de sus misericordias sobre cada uno de nosotros y creo que lo principal, hermano, que nunca nos apartemos de su presencia. Sí, eso es lo principal. Que nunca nos apartemos de su presencia y que el Señor siempre nos permita seguir firmes en su camino, pues para luchar
esa gloriosa meta. Sí, y evidentemente pues seguimos trabajando en muchas cosas, ¿no? Sí, Llevando su palabra a quienes nos corresponde alguna vez participar. Si Dios nos inspira una alabanza, pues trabajar por presentarla lo mejor posible para elevársela a su presencia. sí, Y cualquier actividad que hacemos, pues yo creo que es trabajo, es esfuerzo, es dedicación, es tiempo. A veces tendrá que ser dinero por trasladarnos o por invertir o por sacar adelante algún proyecto, pero en todo ello, pues yo creo que hay un galardón y no lo esperamos aquí en la tierra, ¿no? Lo esperamos en las moradas celestiales con nuestro Dios. Y bueno, combinamos con San Lucas 6:23 que dice: gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Creo que la recompensa aquí podrá ser un reconocimiento, un abrazo, lo hiciste muy bien, pero yo creo que no hay mejor galardón que llegar ante Él y rendirle todo nuestro esfuerzo, nuestra dedicación. Tratar de hacerlo lo mejor, hermano. Si algo nos entregó el Señor, tratar de hacerlo lo mejor que podamos y para su gloria y su honra, y en algún momento llegar al reino de los cielos y escuchar: buen siervo fiel, en lo poco, ¿sí? En muy poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que será una bendición y un gozo eterno. Amén, Dios te pague a ti, hermano. Esperamos haya sido muy completa la plática. Pues, Si que faltó sea, algo, pues ya lo vemos después. amén, hermano. Que sea para la gloria de Dios. Sí, amén.